bueno que ya llegaste, porque hoy tengo para ti las clases de cocina del nuevo milenio. Así es, vamos a hablar de la cocina gourmet del futuro, porque como sabes, se estima que para el 2050 haya más plástico que peces en el mar. Entonces, pues las personas visionarias tenemos que irnos preparando para los nuevos mariscos plásticos. ¿Qué tal te caería ahorita unas tostaditas de ceviche de ligas, por ejemplo, ¿no? O un arroz a la llanta tumbada, ¿no? Unos filetitos de pet a la veracruzana. O, ¿qué tal unas ostiones en sus tapitas de garrafón? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó, conciencia? Nada, estamos aquí platicando de clases de cocina. Suena terrible. ¿Suena muy mal? Tienes razón, porque a la gente no hay que enseñar, no hay que darles el pescado, hay que enseñarlos a pescar. Plástico en este caso. No, más bien debemos hacer un uso consciente y moderado del plástico para que no llegue a los océanos. Entonces ya no doy clases de cocina, porque no todo es de plásticos, ¿eh? También hay tostaditas de pililla, ¿no? Tenemos cartuchos de impresora en su tinta. La verdad es que tus platillos no se antojan mucho. ¿No? Más bien vamos a recordar lo que vimos el programa anterior. El programa anterior, vamos a ver. El avance tecnológico que nos da el acceso al plástico no va a la par con un avance tecnológico de cómo opera en su conjunto la economía. El movimiento de los materiales en este planeta son ciclos. El ciclo del carbono, el del agua, el ciclo del nitrógeno, del fósforo, todos son ciclos. Y el ser humano no ha sabido evolucionar tecnológicamente para adaptar sus métodos de producción, consumo a esta cuestión cíclica. Seguimos pensando en esta vieja economía tradicional de extraigo, produzco, consumo y desecho. Un sistema lineal jamás va a poder funcionar de manera indefinida dentro de un sistema cerrado como es el planeta Tierra. Qué interesante, doctor. Los plásticos entonces no son malos en sí mismos. Lo que tenemos que hacer es darles un tratamiento que permita que no se conviertan en un problema ambiental. Creo que, el problema no es tanto los plásticos, sino cómo usamos los plásticos. No hemos sabido hacer un uso y no un abuso. Apenas recientemente se ha hablado de la economía circular, que es precisamente evolucionar nuestro sistema económico a uno más mimetizado, más adaptado a cómo suceden las cosas en el planeta. En México se producen 300 millones de toneladas de plásticos al año, pero solo se recicla el 3%. Más del 40% del plástico solo se usa una vez y se tira. Ese es el problema principal, ¿no? Generar esa conciencia de qué uso, qué consumo y a dónde va después de que uso esas cosas que consumo, a dónde van. Sí es bien importante generar esa conciencia, porque entonces nuestro consumo empezaría a ser una proyección de nuestra conciencia, por cierto, ¿no? De nuestra conciencia. Así es, en Más Consciente, en el programa anterior estuvimos hablando de los plásticos y hoy continuaremos con este tema porque es un tema muy importante, sobre todo con toda la contaminación marina. Hablaremos hoy de los plásticos y el mar, entre otras cosas. Y nos da mucho gusto recibir una vez más aquí en el estudio al doctor Juan Carlos Olivo Escudero, biólogo por la Universidad Veracruzana con maestría en política ambiental por la Anáhuac y doctorado en ciencias ambientales por la Universidad de Alcalá de Madrid. Doctor, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Javier? Y también nos da mucho gusto recibir a Mauricio Jongitud, estudió ingeniería ambiental en la Universidad Veracruzana, técnico laboratorista ambiental, fundador de la empresa Elate, que brinda asesorías ambientales a organizaciones públicas y privadas. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de estar aquí. Bueno, pues hoy estaremos hablando un poquito acerca de este tema del plástico, el mar. ¿Realmente es así de alarmante como suena? Es un elemento que no debería estar en el mar. Los números son exorbitantes de la cantidad de plástico que está llegando a los océanos. Apenas estamos empezando a ver la puntita del iceberg de los problemas que causa, ¿no? Estos
estos videos, estas escenas de las superficies de los mares que parecieran islas o continentes de basura, los peces que tienen dentro de sus vísceras plásticos, cualquier animal marino que ahora ya tiene incluso dentro de su sangre plástico, es creo que apenas la punta del iceberg de un gran problema que se viene, ¿no? ¿Por qué termina ahí? ¿Por qué termina en el mar estos plásticos? Ok, puede ser por diferentes formas. Una, pues es que llegue de forma directa cuando alguien va a la playa y no está haciendo una gestión correcta de sus residuos y los termina tirando ahí mismo. O también se puede deber a los microplásticos que pueden estar en la ropa, en las prendas. Hay muchas prendas que se hacen con plástico y que a la hora de lavarlas se va perdiendo ese material. Y entonces en las plantas de tratamiento de aguas residuales eso no se retiene y termina en la descarga directa. Y es por eso que terminan. Hay algunos, como te digo, o sea, puede llegar de forma que alguien la dejó ahí su botella o de esta forma también. ¿Qué todo esto no está regulado por países, organismos, pues ante el problema tan grande que está surgiendo? Sí, a ver, sí está regulado, ¿no? El problema es de que no se han hecho los esfuerzos suficientes para cumplir esas regulaciones, ¿no? Decíamos el programa pasado que solamente 1 de cada 10 sitios donde termina la basura está bien gestionado o es un relleno sanitario bien gestionado. Los otros 9 son tiraderos a cielo abierto, en barrancas, en ríos, etcétera. Los otros lugares simplemente al final del día terminan arrastrados por los ríos. O sea, ¿qué tiene que ver una botella de plástico que está en una calle en Jalapa con que contamine un océano? Pues precisamente cuando llueve, todo eso es arrastrado por las corrientes pluviales, va a los arroyos, a los ríos, a las lagunas y al cabo de los años termina flotando en el mar, ¿no? O sea, sí está regulado, deberíamos estar haciendo una disposición en sitios controlados de los residuos, pero por alguna razón no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Pues, SOS. ¿Qué pasa, Conciencia? Es que esto es verdaderamente un problema. En todo el mundo, el 73% de la basura de la playa es plástico. Filtros de colillas de cigarros, botellas, tapones, envoltorios, pañales, bolsas de la compra y recipientes de poliestireno. Esto es verdaderamente alarmante. Terrible. Es terrible. Se estima que 1/3 parte de todos los plásticos llegan al mar, ¿no? Y bueno, hace ratito mencionabas precisamente los microplásticos. ¿Qué es esto? Si nos puedes explicar. Claro, los microplásticos, como su nombre lo dice, son pequeños pedacitos de plástico que no vemos a simple vista, que se pueden generar debido a la erosión, por el viento, porque estamos lavando la ropa, y esos se quedan ahí y se pueden ir acumulando en los cuerpos. O sea, puede acumularse en las plantas, puede acumularse en el estómago de los peces, incluso de nosotros. También se estima que nosotros consumimos plástico a la hora de consumir nuestros alimentos sin darnos cuenta. Esos son los microplásticos. Ni nos damos cuenta y ya estamos consumiendo plástico, estamos alimentándonos de plástico. Así es. Sí, los puedes encontrar así en las almohadas, y muchas almohadas tienen plástico, entonces uno los puede incluso ir inhalando y no te das cuenta porque son tan pequeños que no se van a ver. ¿Y esos no causan un daño a la salud, estos microplásticos? Por lo general te generan problemas estomacales, o sea, porque se van bioacumulando en el cuerpo y uno, como no se va dando cuenta, hasta que ya tiene un problema gastrointestinal severo, pueden ver así como si fueran bolitas de pelo de gato, así podríamos llegar a tener también nosotros en ciertas condiciones. Es que creo que ya hay hasta una isla de plástico, ¿no? Que dicen que es no sé cuántas veces el tamaño de Francia. Sí, es increíble. Todos los residuos que terminan en el mar plásticos, bueno, porque de otro tipo pues se degradan. El problema es que el plástico no se degrada, está diseñado precisamente para durar cientos de años y pues termina flotando, su densidad es menor y forma estas aparentes islas o incluso continentes les llaman, ¿no? De residuos. ¿Cómo ves, Conciencia? Pues entonces, más que solo alarmarnos con imágenes de la naturaleza perjudicada por el plástico, es el momento de encontrar la manera de que el plástico sea utilizado de manera correcta y no termine causando daños al medio ambiente. El plástico se puede reutilizar y reciclar. Es cuestión de aprender a utilizarlo y adoptar una cultura que nos permita vivir en armonía con él.
¿Es así? Así es, reutilizar, reciclar. Pues esos son lo de las R's, ¿no? Yo quiero saber cuántas son, porque hay quien dice que son 3 R's, 2 R's, 4 R's. ¿Cuántas son las R's? ¿O cada quien lo maneja distinto? Pues yo creo que son 4, ¿no? 4 R's. Sí, 4. Yo, bueno, es que depende del contexto en donde lo vayas a poner, porque, o sea, yo conozco 8. A ver, digamos las primeras 4. Rechazar, o sea, una vez que te ofrecen algo, tú mejor decir que no, como los flyers o los folletos, o sea, desde un principio ya no estás generando ese residuo, ya viene el reducir, ya viene después el reciclar o reutilizar. Luego viene el reciclar, es recuperar. Ese es en el caso de, por ejemplo, estaban diciendo del plástico en las playas. Entonces, una empresa va y recupera el plástico de ahí y lo reincorpora a sus procesos para poderlo reciclar. Luego viene reintegrar, por ejemplo, que nosotros el cartón lo reintegramos a la naturaleza al hacer composta, o que algo sea biodegradable, eso es reintegrar. También están muchísimas otras como remanufacturar, reparar, o sea, hay infinidad de R's que puedes ocupar, pero cualquier R que nos ayude a aminorar este problema y hacer conciencia, ¿no? Porque mucho de esto tiene que ver con algo que parece ser basura y que podemos darle aún vida, ¿no? Así es. A ver, finalmente es una forma didáctica, ¿no? Coloquial, de generar esa conciencia en la gente de lo que tenemos que hacer. Y son muchas actividades, y efectivamente las más conocidas eran las famosas 3 R's, pero conforme se ha ido pensando aprovechar este símbolo de la R que tiene ya la gente ahí marcada, pues pongámosle más R's para que la gente empiece a asimilarlas. Transitar hacia una nueva forma de producir, una nueva forma de economía, ¿no? De pasar a una economía circular. Y ahí vienen todo lo que tenemos que gestionar con nuestros residuos, que es prevenir, o sea, no generarlos. Aquellos que no podamos prevenirlos, tenemos entonces la segunda opción, que es minimizarlos, que la gente lo maneja con la R de reducir, ¿no? O sea, si lo vas a tener que producir, pues que sea poquito, ¿no? Para que no tenga el problema tan grande. Luego, una vez que ya está producido y está en el consumo, hay que reusarlo. La mayor cantidad de veces que se use un producto es bueno, porque entonces no lo enviamos a descarte y no pasa a este sistema lineal. Luego hay el reciclar, es decir, ya no lo puedes seguir usando. Todo lo que pudiste, bueno, pues le entonces damos vida lo volvemos a meter al ciclo productivo, a reprocesarlo, eso es reciclar, a diferencia de reusar, y se va a convertir un plástico que servía de una cosa, pues ahora va a ser una suela de un zapato, o qué sé yo, ¿no? Se reprocesa. Acabo de leer de una carretera en México que es una de las primeras que hacen una aleación del cemento con plástico, y que según esto va a durar 50% más. Me gustaría darles también un dato. México es uno de los países que más desechos de PET produce por su alto consumo de refrescos y agua embotellada. Al año se producen cerca de 200 botellas de PET por mexicano. Aquí aplicaría una de las R's, o todas las R's que están comentando nuestros invitados. ¿Qué dicen? Sí, bájale al refresco también, refresco, ¿no? Claro. Sin embargo, también somos el país que más recicla PET. O sea, también somos el que más consume, pero somos el país que más recicla a nivel Latinoamérica, y de los principales a nivel mundial. ¿Cómo se llama? Después de España, somos de los que más hace el reciclaje y que más lo transforma en diversos materiales. Se transforma nuevamente en botellas, se transforma en charolas, se transforma en maderas plásticas, en fibras de almohadas, de telas, se transforma también en combustible, se puede hacer incluso con se le conoce como geotextil, a las fibras esas que nosotros vemos en los coches donde pones los pies, esas están hechas de PET, todos esos materiales, y hay una infinidad todavía más que se hacen a partir de eso. Somos también de los que más recicladoras de PET tienen a nivel mundial. Y está increíble que cada vez nos vayamos haciendo más conscientes también de esos procesos y hagamos la separación correcta, hagamos todo lo necesario para que esos materiales puedan llegar a esos procesos, ¿no? Sí, o sea, es básico que en el origen, en nuestros hogares,
ahí donde consumimos las cosas, no revolverlas. Si las revuelves se convierte en verdaderamente un problema incluso dentro de tu hogar. Pero si las separas es más fácil que las puedas procesar, que las puedas enviar a reutilización o a reciclaje, ¿no? Es muy importante esto, el poder tener un manejo adecuado de los residuos en casa, y es relativamente sencillo, no revolver lo orgánico con todo lo demás. Una vez que tú le echas los restos de la comida al envase que tenías de la mayonesa, del cartón, de cualquier embalaje, etcétera, ya eso ya es inútil. Creo que ya tengo una R más, es resistencia, porque es que el sistema nos lleva a eso de úsalo y tíralo y no te importa. Entonces, normalmente, y esa parte de tienes que ser reflojo, ¿no? Así es, ¿no? O sea, no hagas nada, yo te lo doy ya para que nada más lo abras, abre fácil y lo tiras rápido, ¿no? Entonces, tenemos que hacer como un poquito de trabajo también nosotros en casa, ¿no? Sí, así es. Me gustaría comentar una frase célebre. A ver. De Ani Iguajú, del pueblo Cherokee, y va: puedes decir lo avanzada que es una sociedad por la cantidad de basura que recicla. Además, Bill Ney complementa la idea con la frase: si quieres que los adultos reciclen, simplemente háblales a los niños de la importancia de reciclar y lo harán. Mira, dos ideas muy interesantes. ¿Cómo llevar a cabo esta concientización de más y más personas? Pues mira, yo trabajo con campañas de reciclaje muy seguido, entonces nosotros tendemos a hablarles en términos de dinero. A un adulto le vas a hablar en dinero, cuánto se va a ahorrar o cuánto va a ganar. Los plásticos te dan mucho dinero, es de los materiales que mejor se pagan. Entonces, si tú les fomentas a llevarlos a un centro de acopio, ellos van a ver que esté cercano, van a ver lo que pueden ganar y lo que se pueden ahorrar también en cuanto a, al reducir, cuánto van a quitar de sus gastos innecesarios al estar comprando refrescos, y si los generas, cuánto vas a sacar. Y si no lo quieres hacer porque te queda muy lejos, lo ideal es decirle al de la basura o al que hace la limpia, así de: oye, tengo estos materiales, ¿te sirven o no te sirven? Y él te va a decir: este sí, este no, este tal vez, y ya es una forma de tú deshacerte de tus residuos, porque la palabra no sería deshacerse, sería manejarlos de forma más correcta. Y ese dinero también, o sea, ese residuo le va a servir a aquella persona para generar una economía para sí mismo, porque los pepenadores también son los que favorecen esta cadena de valor para que se pueda reciclar el material. Y hacen una chamba importante, ¿no? Hacen una chamba que a ellos, como dices, les genera un recurso, pero al final también están haciendo un trabajo por todos, ¿no? Exacto, y ellos son los que están haciendo que México sea de los países principales en el reciclaje, porque un ciudadano común no es el que lo lleva, es el pepenador el que lo recoge y el que lo maneja. Entonces, ahí es también donde uno tiene que ir pensando cómo hablarle a las personas. Y al final todo lo que necesitamos es ir hacia el buen vivir, mi querida conciencia, porque tenemos también una Agenda 2030 muy importante que siempre nos da puntos hacia dónde podemos llevar nuestros esfuerzos. En el programa nos gusta hablar de los objetivos de desarrollo sostenible relacionado con el tema del día. En este caso abordaremos el objetivo 12, que habla de producción y consumo responsables, ya que los métodos actuales de producción y consumo son destructivos para el planeta. Por eso, algunas empresas desarrollan envases que impulsan la economía circular. Por otro lado, tenemos el objetivo 14, que habla de la vida submarina, ya que la gestión cuidadosa de los recursos plásticos es clave para un futuro sostenible, pero hay un deterioro continuo de las aguas costeras por la contaminación y acidificación de los océanos, que tiene un efecto adverso en el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. ¿Qué opinan ustedes de los sistemas de producción actuales y de la salud de los mares en lo que se refiere a plásticos? ¿Hay esperanza? Sí, claro, claro que sí. Fíjate que este objetivo número 12 de la producción sostenible nos lleva a esta idea, lo menciona, de la economía circular. De estas R's que llevamos, ¿no? De reducir, reciclar, reusar, bla, 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 al final de todo siempre va a quedar una corriente una corriente de materiales que tenemos que repensar, de dejar de llevarla a enterrar en algún lado, obviamente dejar que se nos disipe en el ambiente y que termine en los mares, pero una parte muy importante antes de pensar en la disposición final es la recuperación de energía.
quemar los plásticos es muy, muy contaminante. Y esto sí, es cierto. Si nosotros juntamos plásticos en nuestra casa, los ponemos en el patio y les prendemos un cerillo, tóxico, obviamente que hasta vamos a intoxicarnos por la cantidad de sustancias dañinas que se emiten ahí. Pero en las últimas décadas ha habido avances tecnológicos donde se propone la recuperación de energía, no solo de los plásticos, sino de muchos otros tipos de residuos que hay en nuestra basura común, y en otros países se recupera energía de estos residuos. No es lo mismo de juntar una pila y echarle un cerillo que se lleve a grandes incineradores donde se extrae el calor de los residuos y se les aprovecha como un combustible alternativo que sustituiría en muchos casos a los combustibles fósiles. Este es algo en lo que México debería estar pensando también, de desmitificar esto de la valorización energética de los residuos, que sí, seguramente hace 30 años la tecnología de recuperación energética no era la misma a la que hay hoy, y podríamos estar también al final del todo, si no pudimos minimizar, rechazar, reducir ese último fracción de residuo que no nos va a servir absolutamente para nada, sí podría servir para recuperar la energía, ¿no? Claro. Su fin o el fin de su vida útil sea el inicio de un nuevo ciclo. Así es, la economía circular. O sea, eso es para los plásticos que no se pueden reciclar, o que no se pueden transformar en otro objeto que les dé valor, porque por ejemplo, con el PET, con el HDPE, que es el polietileno de alta densidad, el de baja densidad también, se pueden hacer otros objetos. Esto sería para aquellos que entran en otros, que son unas mezclas muy extrañas, y fomentar que los productos que nosotros estamos consumiendo se hagan con materiales que puedan ser reciclables y que se reciclen. O sea, porque hay muchos que te dicen, es reciclable, pero ¿de qué sirve que sea reciclable si no hay una empresa que lo recicle o si no se hacen esfuerzos para reciclarlo? Porque eso sucede con muchos materiales. Por ejemplo, el PET, hay diferentes colorcitos que entran ahí, y hay uno que le dicen PET exótico, que son colores raros, que los tres principales son transparente, el azul y el verde. Y después entran algunos de colores que esos son súper difíciles de reciclar y que se tienen que ir a transformaciones como las que se mencionan. Y entonces, pues, ¿para qué vas a ocupar o generar un material que no le puedes dar un uso después? O sea, no sirve, pues, de gran cosa. Oigan, y bueno, algún dato esperanzador, algo que hayan visto ustedes en su andar por estos temas. Yo creo que sí hay mucha conciencia con la gente que he platicado. Muchos de ellos sí separan sus residuos en sus casas. Creo que eso es algo que ha ido a más en los últimos años. La gente se ha dado cuenta que sí pueden hacer algo por su entorno, pero además se han dado cuenta que eso les conviene. Es más fácil gestionar tus residuos en tu casa si los tienes más o menos separados, a que, como nos enseñaron, ¿no?, decir todo va al bote y a la calle. Ya hay más conciencia. Yo creo que sí hay más conciencia, es un dato positivo. Eso. Yo creo que que ya nos estamos involucrando más, o sea, que ya no te dejas engañar tan fácil, o sea, ya la gente ya piensa en lo que consume, o sea, ya se fija. Entonces, para mí eso es esperanzador, porque ya no te dejas engañar tan fácil con lo que te ofrecen, ya por lo menos empiezas a buscar un poco más, y los gobiernos también pues empiezan a hacer algunas leyes que ahí van poquito a poco, pero van ahí sentando una base que se tiene que mejorar claramente, pero vamos poquito a poco. Y yo creo que otro dato esperanzador es que nos estamos acercando cada vez más a la conciencia. Mi querida conciencia, ya nos vamos. Ya nos vamos, y a mí me llena de mucho gusto y asombro también, gran información, gran esperanza, y por supuesto, cuidar nuestro ambiente. Así es, y conocer personas tan valiosas como nuestros invitados del día de hoy, a quienes les agradecemos mucho haber estado aquí en Más Consciente. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias. De nada. Doctor, gracias, ingeniero. Gracias, conciencia. Gracias. Y gracias Conciencia. a ti. Recuerda que la semilla del cambio está en ti.